Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. No podía decirles nada en absoluto, era demasiado abrumador. La única sensación que tenía en ese momento era la intensificación del dolor en mi brazo derecho. Se lo seguí contando a todos los que me visitaban hasta que mi padre se frustró tanto que incluso dijo: ¿cuánto tiempo vas a guardar esa? Solo acepta la verdad. Luego se alejó de mi cama y nunca más volvió a visitarme. Habían pasado 2 días desde que soltó eso. Casi no dormía. A menudo me despertaba alrededor de las 4 de la mañana, sentada en el borde de la cama, abrazando mis rodillas. Le informé al médico que fue a hacerme el chequeo matutino, que llevaba una bata blanca larga y mangas cortas, que me dolía el brazo. Parecían desconcertados. Después me enteré de que eran estudiantes de medicina de cuarto y quinto año que no sabían cómo diagnosticar mi enfermedad. Hasta entonces, antes de que los estudiantes de cuarto y quinto año hubieran examinado todas las camas de la sala, apareció una mujer con una bata de manga corta con letras verdes en el lado izquierdo. Probablemente había ido a hacer un seguimiento después de que terminaran las rondas de sus compañeros de segundo año. Externa, Kaumaisa Narawatanawek. Estaban enhebradas en el lado izquierdo de su... La mujer parecía ser un estudiante de medicina de sexto año. Solo podía recordar su primer nombre único. Durante ese tiempo estaba tan consumida por el dolor que no podía levantar la vista ni hacer contacto visual con nadie. La externa antes mencionada me preguntó sobre la naturaleza del dolor, con un estudiante de tercer año detrás de ella. Me duele como si estuviera apretando el puño. ¿Sientes como si estuvieras apretando el puño? Era una mujer con una voz ronca y cautivadora. Asentí, manteniendo la mirada baja y los ojos clavados en el suelo. Sí, siento como si mi mano estuviera apretada con fuerza. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías el dolor? 8. ¿Sientes como si tu mano derecha todavía estuviera ahí? Sigue ahí. Siento como si todavía estuviera ahí. La externa hizo una pausa por un momento antes de volverse hacia los estudiantes de primer año que estaban de pie a poca distancia. Habló con una voz cargada de seriedad. Basándome en mi breve observación, pude sentir que esta mujer tenía una personalidad relativamente tranquila y serena. Dolor fantasma, dijo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Debería recetar analgésicos? Consultaré primero con el profesor. Desde este ángulo, mientras conversaba con los dos, noté su alta estatura. Sin embargo, esta observación fugaz solo pudo distraerme momentáneamente del dolor agudo que repentinamente recorrió mi mano derecha, haciendo que mi expresión se distorsionara. Después de un breve intervalo, la ronda de la sala se amplió para incluir un grupo más grande, compuesto por estudiantes de medicina y el profesor, que se presentó como mi cirujano. Para resumir, me recetaron analgésicos, pero créanme, solo me sentí un poco mejor. Mi mano todavía se sentía apretada, con la contracción que se extendía desde mi brazo hasta mi hombro. Debía haberme vuelto loca. A medida que pasaba el tiempo, parecía que después de esa ronda de la noche, la externa llamada Comaisa desapareció por un tiempo, solo para regresar a la medianoche para un largo turno de noche en la sala. Alrededor de las 2 de la mañana, notó que todavía estaba completamente despierta, incapaz de dormir. Entonces fue a la sala del personal médico y regresó con una bolsa de papel marrón. La figura alta se acercó a mí en silencio antes de sentarse al pie de la cama. Fue entonces cuando realmente noté lo atractiva que era esta estudiante de medicina de sexto año. Parecía una mezcla armoniosa de una pintura bellamente elaborada,
con líneas y sombras perfectas. Su cabello negro largo y liso completaba el suave tono rosa de sus labios. Sus ojos almendrados, característicos de una mujer asiática, se combinaban con una voz ronca que resonaba con un tono occidental. La combinación perfecta de sus rasgos era tan encantadora que, por un momento, me olvidé del dolor. Me entregó la bolsa de papel marrón. Sus ojos transmitían una preocupación más profunda de lo que su expresión dejaba traslucir. Paciente, por favor, intenta poner su mano derecha en esto y saque lo que hay dentro para mí. Parpadeé repentinamente mientras la miraba. No lo entendí, pero acepté usar mi mano izquierda para alcanzar y sostener la bolsa, insertando lentamente en mí brazo derecho amputado según sus instrucciones. ¿Encontraste algo? No, no lo encontré. Por supuesto que no. ¿Cómo podría encontrar algo si no tenía una mano para buscar lo que ella estaba diciendo? Así es, porque no puse nada ahí. ¿Eh? Pero no quites tu mano todavía. Hizo contacto visual conmigo y habló en un tono tranquilizador. ¿Ahora sientes que estás apretando tu puño? Sí. Ahora cierra los ojos e intenta abrir lentamente la palma de tu mano en tu mente. Una fuerza sutil pareció infiltrarse en mi conciencia, dejándome incapaz de resistirme a ella. La persona frente a mí parecía estar manejando las cosas con delicadeza para mí, aunque exteriormente parecía ser alguien a quien nunca le importaban los demás. Cerré los ojos, imaginando que lo que había dentro de la bolsa era mi mano derecha. Lentamente comencé a abrir la palma de mi mano en mi imaginación. Al paso, me sentí mejor que tomando morfina para aliviar el dolor. Sentí que el dolor causado por el pensamiento de mi mano apretada se aliviaba gradualmente. Finalmente se volvió más ligero y más suave, como si ya no sintiera nada con ese nervio en particular. El dolor se ha ido.